La mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar es uno de los grandes retos sociales. El envejecimiento de la sociedad y la última revolución tecnológica están transformando los precarios equilibrios existentes entre la vida laboral y familiar. La digitalización conlleva un nuevo modelo productivo que no solo transforma las ocupaciones, sino también el modo de organización del trabajo en cuanto a formas, tiempos, espacios, estatus o condiciones. Estos cambios pueden tener efectos tanto positivos como negativos para la conciliación. Este podcast pretende dar a conocer el estudio desarrollado por 8 investigadoras de las áreas de la economía y la sociología de la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz, y también un investigador de la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Un estudio que ha sido financiado por la Fundación Centra en la 11ª convocatoria de proyectos de investigación. El proyecto analiza los efectos de estos cambios en el trabajo sobre la conciliación, con el objeto de proponer medidas que mejoren la calidad de vida de la sociedad andaluza. Por un lado, el envejecimiento plantea la necesidad de mantener tasas de empleo elevadas al mismo tiempo que se incrementa la demanda de cuidados, conduciendo al agravamiento de los problemas de conciliación, y no solo en las etapas de cuidado de menores, sino también en etapas más avanzadas del ciclo vital que coinciden con el cuidado de mayores. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Edición 1. Conciliación en la era del trabajo digital. Yo soy Paula Rodríguez, soy profesora de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y soy la investigadora principal de este proyecto que se llama Conciliación en la era digital. Yo soy Purificación López Igual, soy profesora del Departamento de Economía de la Pablo de Olavide y soy investigadora en el grupo de investigación de Paula Rodríguez. Soy Filippo Damiani, doctorando de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla desde el 2018. Bueno, nosotros somos especialistas en desigualdades de género y también llevamos muchos años estudiando uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que es la crisis de cuidados o la conciliación entre la vida familiar y laboral. Esta crisis, aunque lleva décadas, se ha agravado en los últimos años con el envejecimiento de nuestras sociedades, con la insuficiente provisión de servicios de cuidados formales que tenemos todavía y con la intensificación del tiempo que le tenemos que dedicar al empleo. Y en este contexto surgen unas nuevas tecnologías, unas innovaciones tecnológicas que conocemos bajo el nombre de Cuarta Revolución Industrial y que vienen a cambiar todo este contexto laboral y también de nuestras vidas. Y entonces queríamos analizar cómo impactaban estas tecnologías en esta crisis de cuidado y en este reto que tenemos todavía de conciliación de la vida personal y laboral. Cuando empezamos el estudio, centramos una de las partes de la investigación en el análisis del teletrabajo y de las distintas formas de teletrabajo y cómo han impactado en las desigualdades de género y en concreto también en el tema de la conciliación. La cuarta revolución industrial está transformando el modo de organización del trabajo en cuanto a formas, tiempos, espacios y condiciones laborales. Las nuevas tecnologías y el uso de Internet mediante dispositivos móviles permiten realizar un número creciente de tareas y actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento, entendiendo la posibilidad de teletrabajar para ocupaciones muy diversas. En lo referente a los potenciales beneficios, la flexibilidad y la elección de dónde, cuándo y cómo trabajar facilitan la desvinculación del trabajo remunerado de los espacios de oficina tradicional, aumentan la autonomía en la organización del tiempo que se dedica al trabajo y a la vida familiar, personal y social. Pero vamos a tratar de contextualizar. ¿Qué es exactamente el teletrabajo?
quiénes lo ejercen y desde dónde. Definimos el teletrabajo como la modalidad laboral en la que los trabajadores desempeñan sus labores a distancia, fuera de las instalaciones de la empresa y utilizando las tecnologías digitales. Partiendo de este denominador común que sería el uso intensivo de las tecnologías digitales y combinándolo con el grado de flexibilidad espacial, hemos hecho una categorización de los teletrabajadores y las teletrabajadoras en 3 tipos. El primero de ellos sería el que se denominaría el teletrabajo de alta movilidad, que es cuando se trabaja con frecuencia en varios lugares diferentes a las instalaciones de la empresa. El segundo sería el que se realiza de forma ocasional y el tercero el que se realiza de forma habitual desde casa. Hay un mayor número de mujeres trabajando desde casa que trabajando desde múltiples sitios, de lo que denominamos trabajadores de alta movilidad. Y precisamente los trabajadores de alta movilidad son los que tienen mejores perspectivas profesionales y mayores salarios, mientras que los trabajadores desde casa son los que normalmente tienen peores salarios y perspectivas profesionales. Entonces, eso puede conllevar una polarización y una clasificación de trabajadores mujeres, por un lado, en un trabajo desde casa, un teletrabajo desde casa, y a los trabajadores varones en trabajo ágil o lo que llamamos incluso nómadas digitales, ¿no?, como los llaman ahora. Nuestros primeros resultados confirman que entre los determinantes más significativos del teletrabajo siguen prevaleciendo el hecho de ser varón, ser autónomo, tener un alto nivel de estudios y de ingresos también, y tener ocupaciones de alta cualificación. Sin embargo, hay variables como la edad, vivir en zonas urbanas o tener un estatus alto dentro de la empresa o mejores condiciones laborales están perdiendo importancia explicativa en el modelo. En definitiva, lo que los resultados nos dicen es que a medida que se está expandiendo el teletrabajo hacia más sectores y más ocupaciones y hacia trabajos que comprenden una serie de tareas más rutinarias, los factores que tradicionalmente se consideraban importantes para la elegibilidad del teletrabajo están cambiando y hay nuevos perfiles que se vuelven elegibles y se están empeorando las condiciones laborales. Tenemos asociado el teletrabajo, por regla general, a una oportunidad que nos brinda una serie de beneficios, ¿pero es realmente así? El estudio señala una principal desventaja como es la intensificación del trabajo, tanto en ritmos como en horas, la exigencia de estar siempre conectado que conduce a una difuminación de las barreras entre los distintos ámbitos de nuestras vidas o a la disolución de relaciones personales en el entorno laboral. Todas estas nuevas tecnologías conllevan un nuevo modelo productivo que transforma la organización del trabajo en cuanto a tiempos, espacios, estatus, ocupaciones o condiciones laborales. Estas nuevas tecnologías nos permiten, por ejemplo, realizar un número creciente de tareas y actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento, y extienden la posibilidad de teletrabajar también a otras ocupaciones, cada vez a un mayor número de personas. Puede tener efectos positivos o efectos negativos sobre la conciliación. Por un lado, por ejemplo, nos permiten reducir los tiempos de desplazamiento desde casa al trabajo, aumentan la autonomía, la flexibilidad, la organización del tiempo de trabajo y, por tanto, una posible mejora en la conciliación de la vida laboral y personal. Y también algunos estudios muestran que pueden aumentar la productividad. En general, los resultados, de forma sintética, lo que nos dicen es que se corrobora la denominada teoría del intercambio social, porque todos los tipos de teletrabajo conducen a un incremento de la intensificación del trabajo. Aunque es verdad que en distinto grado, atendiendo a la tipología de la que comentábamos anteriormente. Y todo ello es a cambio de una mayor autonomía, discrecionalidad en el trabajo. Se corrobora que no existe mejor calidad de trabajo o de tiempo de trabajo entre las personas que teletrabajan. Hay una expansión de la jornada de trabajo en este sentido. Ni hay tampoco una mejora en todas las categorías de teletrabajo estudiadas en cuanto a la conciliación, ya que hay una invasión del tiempo de trabajo en la vida personal. La intensificación del trabajo, la superposición entre el trabajo remunerado y la vida personal, el aislamiento de los trabajadores, la disolución de las relaciones personales del entorno laboral.
Por ejemplo, ciertas características del trabajo de plataformas digitales, como el escaso control sobre el ritmo de trabajo y la necesidad de reaccionar de manera inmediata a todos los requerimientos de los clientes, pues intensifican esa invasión del trabajo sobre la vida familiar. Pero esta investigación tiene también un enfoque de género, analizando si el teletrabajo ha venido también a agravar determinadas situaciones de desigualdad e incluso dando pasos atrás en relación con algunas conquistas sociales de la mujer. Además, nos hemos marcado como objetivo transversal, podríamos decir, a lo largo de toda la investigación, analizar si esta tendencia de crecimiento del teletrabajo, también como consecuencia de la pandemia, está contribuyendo a aumentar o a disminuir las desigualdades en el mercado de trabajo y en concreto las desigualdades de género. Los resultados que hemos obtenido apuntan a que en la economía digital se está reproduciendo la segregación de género que es estructural en el mercado de trabajo y que podríamos decir tradicional. De hecho, las mujeres están subrepresentadas en el teletrabajo en general y únicamente son mayoría en el teletrabajo que se realiza desde casa, que precisamente es la modalidad que, atendiendo a los resultados que hemos obtenido, presenta un menor estatus, más autónomos y unas peores condiciones de trabajo. Digamos que el teletrabajo desde casa no puede ser vendido o presentado como una solución para la conciliación, sino que necesita que se apliquen otras políticas que permitan realmente ejercer una conciliación de manera efectiva. Además, los hombres y las mujeres utilizan el teletrabajo de diferente manera, lo que conduce a resultados distintos tanto en el bienestar como en el equilibrio de la vida familiar y laboral, como en la intensificación de trabajo. A este propósito, he escrito un artículo junto a mi directora de tesis, que es la profesora Paula Rodríguez Modroño, con el objetivo de analizar los datos del Women in Digital Scoreboard de 2020. Es una base de datos para evaluar las habilidades de las mujeres en el ámbito de las competencias digitales, que es un tema muy importante actualmente también para combatir las desigualdades de género. Hay un mayor número de mujeres trabajando desde casa que trabajando desde múltiples sitios, de lo que denominamos trabajadores de alta movilidad. Y precisamente los trabajadores de alta movilidad son los que tienen mejores perspectivas profesionales y mayores salarios, mientras que los trabajadores desde casa son los que normalmente tienen peores salarios y perspectivas profesionales. Entonces, eso puede conllevar una polarización y una clasificación de trabajadores mujeres, por un lado, en un trabajo desde casa, un teletrabajo desde casa, y a los trabajadores varones en trabajo ágil o lo que llamamos incluso nómadas digitales, ¿no?, como los llaman ahora. En definitiva, las principales conclusiones que podríamos exponer del trabajo realizado es que la calidad y las condiciones de empleo varían significativamente atendiendo a los tipos de teletrabajo y que los perfiles de los trabajadores remotos y las trabajadoras son muy distintos atendiendo a la variable género. Entonces, el POSET nos permite también detectar cuáles son los indicadores más impactantes. Entre ellos se destacan en nuestra base de datos los dos indicadores más impactantes son el porcentaje de graduados en materias STEM y el diferencial salarial. En el ranking presentado en el artículo, 14 países, o sea, la mitad, confirman básicamente la posición que tenían en el Women in Digital Scoreboard. La otra mitad, en cambio, tiene diferencias importantes. Y entre ellas se destaca que España es el único país de la Europa del Sur que está entre los líderes de Europa. Podría incrementarse el riesgo de retroceder a roles tradicionales de género que pensábamos que estábamos superando, ¿no? Sobre todo si se ofrece el teletrabajo más a hombres que a mujeres, el teletrabajo desde casa, que sabemos que es el que mayores dificultades tiene en cuanto a la desigualdad, o a profesiones más feminizadas. La brecha salarial en el teletrabajo desde casa de las mujeres es considerable. Y es sobre todo debido, entre otras razones, a menores horas de trabajo y el tema, como comentaba Paula, de la conciliación. Tienen mejor conciliación, pero a cambio de menores salarios, menores condiciones laborales en general.
Este proyecto incluye además el análisis de las plataformas digitales dedicadas a la prestación de servicios de cuidados y limpieza en España. Las mujeres representan ya 4 de cada 10 trabajadores de plataformas digitales en Europa, y en España están ya también por encima del 20%. Y los resultados que hemos encontrado es que las mujeres que trabajan en plataformas digitales están concentradas normalmente en pocas ocupaciones, con bajos salarios, ocupaciones, por ejemplo, de tareas administrativas, servicios de cuidados o de limpieza, y que su trabajo en plataformas suele ser su único trabajo remunerado, no se complementa con otro, y trabajan menos horas que los hombres, con peores condiciones laborales y peores ingresos, lo que resulta en un mayor riesgo de vulnerabilidad y explotación. España es uno de los países en los que está creciendo más las plataformas digitales, probablemente porque somos un país y una región, Andalucía, con salarios bajos, en los que los trabajadores tienen que complementar esos salarios tan bajos con otros trabajos, con un segundo trabajo, un tercer trabajo, y lo hacen acudiendo a las plataformas digitales de cuidados. Las plataformas digitales son aquellas en las que tú contratas los servicios a través de Internet, a través de una app o de una web, y ahí vas a buscar un servicio. En este caso estamos estudiando las de servicio de cuidados a menores, a mayores, si quieres cuidar a una persona anciana dependiente con algún problema con una dependencia, o quieres buscar un au pair, también hay plataformas digitales de au pair, o quieres a una persona de la limpieza por horas. Pues estas son las plataformas digitales de servicio de cuidado y de limpieza. La mayoría de estas nuevas empresas, muy lucrativas y con elevadas perspectivas de crecimiento, surgen en una fase de intensa globalización, digitalización y desintegración de las relaciones laborales tradicionales. El estudio de estas intermediarias digitales muestra 2 modelos polarizados: servicios bajo demanda y agencia digital de colocación que ofertan servicios puntuales y a medio o largo plazo. La regla general es una menor relación laboral entre las trabajadoras y las plataformas y grandes desequilibrios de poder entre trabajadoras, empresas intermediarias y clientes. Pero también presentan problemas en las condiciones laborales que ofrecen a las trabajadoras, que son normalmente mujeres y son normalmente mujeres migrantes. De manera que esta mayor flexibilidad que ofrecen estas plataformas para la provisión de servicios de cuidados nos presenta también desafíos en cuanto a salarios, a peores condiciones de trabajo, incluso muchas veces una prestación de servicios sin contrato y sin protección social. Las nuevas tecnologías están transformando continuamente nuestro modelo productivo, nuestros trabajos y nuestras vidas, y entonces en muchos aspectos en este proyecto nos hemos centrado en los impactos ahora mismo del teletrabajo y un poco de plataformas digitales, pero nos queda mucho por estudiar y muchos más avances que hay que incorporar. Es decir, también todo el tema de la inclusión digital, todos los cambios que vamos a tener con la transición digital en España, y todo el avance de las nuevas tecnologías van a seguir transformando nuestros trabajos y nuestras vidas. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales
se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.